Estamos en el año 2013 y la República Argentina se prepara para unas nuevas elecciones de medio término. El debate es entre la continuidad de la década ganada y quienes dicen que se viene el fin de ciclo. Se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Debutan las PASO en elecciones legislativas y votan por primera vez los jóvenes de 16 y 17 años. Pero, por sobre todas las cosas, estas elecciones son recordadas por la consolidación de un nuevo protagonista de la política argentina. Un intendente del conurbano que busca dejar de lado las diferencias y le propone a los argentinos un nuevo camino. Hace un tiempo ya que los mismos que me elogiaban me quieren subir a la pelea. Me pegan de un lado y del otro. Si quieren pelear, vamos a pelear. Para 2013, Cristina promedia su segundo mandato y el kirchnerismo cumple 10 años en el gobierno. Años en los que se llevaron adelante transformaciones profundas. El crecimiento económico fue sostenido, se dio un proceso de industrialización con generación de varios millones de puestos de trabajo, cayó fuerte la pobreza y la desocupación, se canceló la deuda con el FMI y gran parte de los bonistas privados y se fortaleció el rol del Estado en el desarrollo del país. También se abrió un proceso de memoria, verdad y justicia y se implementaron políticas de ampliación de derechos. En este momento se está votando por sí al matrimonio gay o por no al matrimonio gay. 33 votos a favor, 27... En el 2011, Cristina arrasa con el 54%, pero esa fortaleza se desgasta rápidamente con el correr de los meses. La economía muestra algunos signos de estancamiento, la inflación crece y cada mes el INDEC anuncia un nuevo número que muchos ponen en duda. El ministro de Economía es Hernán Lorenzino, de quien poco se recuerda, salvo por su frase célebre. I have a very simple question for you, which seems very complicated these days. How much is inflation in Argentina at this moment? Creo que es un... ¿Puedo cortar esto? No, perdón. Sorry. No sé. ¿Puedo cortar esto un minuto? Μεταμικρόφωνα ανοιχτά, μας λέει. Me quiero ir. ¿Ahora? Sí, me quiero ir. No. Y además, la verdad, hablar sobre estadísticas de inflación en la Argentina es complejo, ¿ok? Prefiero quedarme con la última respuesta que te di y no ahondar en el tema, ¿ok? En cuestiones económicas, quien se lleva la atención de los medios es el secretario de Comercio Interior, el polémico Guillermo Moreno. Y quien gana cada vez más protagonismo es un joven académico que dejó las aulas de la facultad para incursionar de lleno en la política. Axel Kicillof es nombrado por Cristina como secretario de Política Económica, una especie de viceministro. Y desde ese lugar es el cerebro económico detrás de grandes hitos del gobierno, como el Procrear, la nacionalización de YPF, el acuerdo con Chevron para desarrollar Vaca Muerta o la negociación con los fondos buitre, por ejemplo. Por la desconfianza en los números oficiales, la oposición lanza el índice Congreso, que para todo 2013 casi triplica la inflación del INDEC, 28,3 contra 10,9. La relación con el sindicalismo atraviesa su peor momento. Después de 2 mandatos sin huelgas, el kirchnerismo enfrenta los primeros paros, motivados principalmente por el impuesto a las ganancias. La restricción externa obliga al gobierno a implementar el primer control de cambios que rápidamente se populariza como cepo. Pero si bien la economía muestra problemas y recibe muchas críticas, el foco de la campaña está puesto en las formas. La oposición política y mediática acusa a Cristina de ser una líder autoritaria y la principal responsable de la polarización que se vive en el país. Fogonean que busca una eventual reforma de la Constitución que le habilite un nuevo mandato en el Poder Ejecutivo, algo jamás admitido por la presidenta. ¿Usted quiere ser reelegida por tercera vez y quiere reformar la Constitución para eso? Mira, no se trata de lo que yo quiero, sino de lo que yo puedo o debo. Y en realidad es una cuestión abstracta porque la Constitución no permite mi reelección como presidenta. El malestar creciente deriva en protestas muy masivas donde confluyen todo tipo de reclamos. Como siempre ocurre en cada elección de medio término, el oficialismo pone a prueba su gestión. En la ciudad de Buenos Aires, Cristina no innova y nuevamente impulsa a Daniel Filmus como candidato a senador y a Juan Cabandier como diputado. Pero en la provincia de Buenos Aires, su apuesta sorprende a todos. Como primer candidato a diputado nacional, elige a un intendente del conurbano poco conocido hasta el momento. Es un hombre joven que no está identificado como un kirchnerista puro y con el que buscan atraer a nuevos votantes. Para mantener a los propios, lo rodean de viejos conocidos. Inmediatamente recibe el apoyo de muchos intendentes y también del gobernador de la provincia, al que muchos del propio espacio miran con recelo y especulan con una posible traición.
Para el Frente para la Victoria es la primera elección en 10 años en la que no está el apellido Kirchner en una boleta. Por eso, desde el primer día, Cristina se pone la campaña al hombro. Una de las mayores expresiones de la libertad es la libertad de expresión. Que todos y todas puedan decir lo que piensan y mirar lo que quieran. La tele de aire es el principal escenario donde se juega la campaña. 678 cumple su 5º año en la pantalla de la televisión pública, mientras que en América aparece un nuevo programa en el prime time que alimentará el debate a los gritos durante los próximos años. Pero el programa político que más repercusión genera es, por lejos, Periodismo para Todos. A ver, esto se llama La Ruta del Dinero K. ¿La vemos juntos? Dale. Después de décadas de criticar a Clarín, Jorge Lanata se suma al grupo en 2012 y desde su programa de los domingos se convierte en el principal alfil contra el gobierno. El informe La Ruta del Dinero K sale al aire en abril de este año y provoca un impacto enorme. Lanata tiene altos picos de rating y gana el Martín Fierro. Al recibirlo, menciona por primera vez una palabra que quedará instalada para siempre. Yo creo que hay como una división irreconciliable en la Argentina y a esa división yo la llamo la grieta. La grieta. Y yo realmente creo que la grieta es lo peor que nos pasa. Es lo peor que nos pasa. Y creo que incluso va a trascender al actual gobierno. Porque la grieta ya no es política, es cultural. La polarización es uno de los temas de estas elecciones. Para la oposición, Argentina está profundamente dividida y prometen volver a unirla. ¿Qué pasa? La nena está saliendo con un pibe de Argen. Era solo una joda, abuelo, era una joda. Decile que es de Tina. No es de Tina, es recontra Argen. ¡Ay, no me va a tomar esto! No, que se me voy a ir a Argen! Va. El macrismo apuesta por un mensaje de unidad y alegría para resolver nuestros conflictos. Juntos podemos. Juntos podemos. Juntos podemos. Juntos podemos. Mientras que desde el frente unen, exigen más democracia y más república. Porque sin república no van a tener libertad. Exijan. Exíjanos. Exijan más. Ustedes tienen el voto Y eso es mucho poder. para terminar con la corrupción. Este espacio, donde confluyen figuras muy diversas, presenta 4 listas y aprovechan la novedad de las PASO para resolver sus diferencias internas. Hasta acá nada nuevo. Es la discusión kirchnerismo-antikirchnerismo en la que está sumergida la Argentina desde hace años. La gran novedad de estas elecciones legislativas es que a Cristina le surge un nuevo rival y no viene de la oposición, sino que nace del interior del peronismo. Sergio Tomás Massa dirigió el ANSES durante los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, donde ganó mucho reconocimiento público. Es elegido intendente de Tigre en 2007 y un año después se toma licencia para asumir como jefe de gabinete en reemplazo de un tal Alberto Fernández. Dura apenas un año en el cargo. Aparentemente la tensión con el kirchnerismo comienza en otra elección de medio término, que fue la del 2009, donde acompaña en la boleta a Néstor, a Scioli y a Nacha Guevara. La lista de concejales, encabezada por su esposa Malena Galmarini, saca 14 puntos más que la lista de diputados nacionales de la que formaba parte él, y ese sería el motivo de la discordia. Una semana después de perder contra de Narváez, Massa renuncia a la jefatura y vuelve a la intendencia de Tigre, pero no rompe con el Frente para la Victoria, al menos hasta el 2013. Massa lanza el Frente Renovador. Entre los primeros puestos de su boleta confluyen otro intendente del conurbano como él, una periodista de temas previsionales, un peronista de larga experiencia de gestión, un sindicalista y un industrial, una lista potente que además cuenta con el apoyo del macrismo, que no juega en la provincia y logra meter en esa boleta algunos candidatos propios. Mientras que Insaurralde se presenta como la continuidad del modelo, Sergio Massa propone mantener lo bueno y corregir lo malo. Uno de sus principales ejes de campaña es la inseguridad, un tema que genera gran preocupación en la sociedad y sobre el que el kirchnerismo dice bastante poco o nada. Otra de sus banderas es que el salario no es ganancia y promete reformar el alcance del impuesto a los altos ingresos. Confronta con Cristina, pero evita hacerlo directamente, intenta no entrar en las discusiones sobre la ley de medios, que le tocó presentar cuando era jefe de gabinete, pero se expresa contra la reforma judicial que ese mismo año había lanzado la presidenta. Las encuestas lo perfilan como el favorito y todas son buenas noticias para Massa hasta que un sorpresivo hecho policial interrumpe la campaña. Hablamos ahora del robo que sufrió en su casa el intendente de Tigre, Sergio Massa, y precandidato para las primarias del próximo 11 de agosto. La realidad es que hay pocas certezas y muchas dudas sobre
este robo que sufrió en la residencia. Un suboficial de la prefectura entra a su casa de Tigre y roba dinero y otros objetos de valor. A las pocas horas es detenido y todavía hoy cumple su condena. Massa descarta que se trata de un caso de inseguridad y deja entrever que detrás del hecho hay, obviamente, motivaciones políticas. En la misma semana nace el hijo de Máximo y Cristina es abuela por primera vez. A los pocos días se sube con Insaurralde al Tango 01 con destino a Río de Janeiro. Desde hace 4 meses el Papa es argentino y su primer viaje al exterior es a Brasil. Antes de ser Francisco, a Bergoglio se lo ve como un conservador, opositor al kirchnerismo y a su política de ampliación de derechos. Pero desde que se transforma en Papa, la historia será diferente. Que espero, como consecuencia de la Jornada de la Juventud. Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. La foto del encuentro entre Cristina, Francisco y el candidato se convierte en afiches y desde la oposición se acusa al gobierno de usar políticamente al Santo Padre. El 6 de agosto, una fuga de gas provoca una explosión y el derrumbe de un edificio en el centro de la ciudad de Rosario. Mueren 22 personas, 66 resultan heridas y por la conmoción que genera la noticia se suspenden los actos de cierre de campaña en todo el país. En las vísperas de las PASO, la jueza María Servini de Cubría ratifica que las restricciones de la veda solo rigen para medios tradicionales, es decir, las redes sociales entonces quedan fuera de la legislación electoral. Estamos en 2013, año en que WhatsApp se convierte en nuestro principal medio de comunicación, destronando para siempre a los SMS. Instagram todavía no es muy popular y Facebook vive su mejor momento, pero la red de la política es, como hoy, Twitter. Ahí se sigue el minuto a minuto de la campaña, pero también todo lo que pasa en el país. Además de las elecciones de medio término, en este 2013 pasan muchas cosas. Tras varios hechos de violencia, se prohíbe la entrada a la cancha de hinchas visitantes. La selección de Sabela clasifica al Mundial y nos ilusionamos con que en Brasil vamos a levantar la copa y conseguir la tercera estrella. Nace el amor entre Icardi y Wanda Nara, gente. Y se complica la salud de Ricardo Ford, que después de muchas operaciones muere a fin de año. La muerte de Ricky Ford, Hernán Ranieri, su vocero, aclaró esta mañana que el empresario nunca pensó en suicidarse al hablar con los medios luego de dar a conocer el deceso. Llegan al país grandes estrellas internacionales y nuevos personajes de Peter Capusotto que harán historia. En el cine se estrenan futuros clásicos. El Indio vuelve a tocar en Mendoza después de 2 años alejado de los escenarios. La Plata sufre una inundación trágica y muere en la cárcel de Marcos Paz sentado en un inodoro Jorge Rafael Videla. El 11 de agosto es el día de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las primeras en la historia de los comicios legislativos de medio término y también son las primeras elecciones donde están habilitados para votar los jóvenes de 16 y 17 años que así lo deseen, no era obligatorio. A nivel nacional se impone el Frente para la Victoria, seguido por el Frente Renovador con la mitad de los votos, pero el número que todos miramos, es el de la provincia de Buenos Aires, donde Massa supera por 6 puntos a Insaurralde. La presidenta se mantiene confiada en que su partido es la primera fuerza nacional y es gobierno. Insaurralde se muestra optimista y declara que se puede revertir el resultado. Por el lado opositor, el ganador de la jornada insiste en que hay que decirle basta a esta etapa de confrontación en la Argentina. En Capital gana UNEN y aunque haya salido segundo, Macri también festeja porque cree que los votos de este frente, que reúne fuerzas muy disímiles, disminuirán en el futuro. Mientras tanto, otros presidenciables como De la Sota, Wiener y Cobos se muestran expectantes de cara a octubre. Después del traspié de las PASO, el gobierno retoma la iniciativa y da respuesta a un tema de agenda. Sube el mínimo no imponible de ganancias a 15.000 pesos y el 90% de los trabajadores registrados no paga más el impuesto. En septiembre, uno de los temas más comentados es que en un acto Cristina aparece vestida con calzas. ¿Está con las polémicas calza, presidenta? Disculpen. Y en octubre una noticia sobre su salud altera el panorama electoral. La presidenta debe operarse por una colección subdural crónica a raíz de un golpe en la cabeza. En el quirófano sale todo perfecto, pero debe guardar reposo y se queda fuera del último tramo del proceso electoral.
Insaurralde cambia de estrategia. Si antes de las PASO el objetivo fue mostrarse como un fiel representante del modelo, de cara a las generales busca despegarse un poco de la figura de Cristina y ganar protagonismo. El candidato busca una marca propia. En las entrevistas habla de temas que no están en la agenda del gobierno, como la inflación y la inseguridad, y hasta propone la baja de edad de imputabilidad, además de hacer público su romance con la modelo y conductora Jessica Sirio. Mientras tanto, en la vereda de enfrente, Massa mantiene el discurso que lo mantiene primero en las encuestas. Así llegamos al 27 de octubre, el día de las generales, 3 años después de la muerte de Néstor y después de una década en el gobierno, el kirchnerismo pone en juego gran parte de su bancada y comienza a definir su futuro de cara a las presidenciales de 2015. En la provincia de Buenos Aires, el Frente Renovador amplía considerablemente la ventaja obtenida en las PASO y consigue casi 2 millones de votos. La ventaja sobre Insaurralde es de casi 12 puntos. Después de la derrota en los distritos más grandes, en el oficialismo se abre un abanico de posibilidades frente a las elecciones de 2015. Daniel Scioli, que todos mencionan como candidato, sufre una dura derrota en su provincia, mientras que otros gobernadores como Capitanich o Urribarri ganan en sus territorios y sueñan con sumarse a la carrera presidencial. En la ciudad de Buenos Aires, Unión Pro logra dar vuelta a los resultados de las PASO y supera al Frente UNEN, y esa misma noche de festejos, Mauricio Macri lanza su candidatura a presidente. En Santa Fe, Hermes Wiener obtiene una victoria rotunda sobre Miguel del Cel y en Mendoza gana por amplia ventaja Julio Cobos. En Córdoba triunfa la lista del peronismo local con Schiaretti a la cabeza y lo deja bien parado a Juan Manuel de la Sota, posible aliado del gran ganador del día. Ni las críticas desde el oficialismo ni desde la oposición lograron voltear a un candidato que eligió la mesura y las definiciones laxas. Massa se despegó del oficialismo y dio el primer paso para construir en el futuro la ancha avenida del medio. Cristina, que había estado ausente en la noche de las elecciones, reaparece públicamente 3 semanas después con un video. La presidenta acusa recibo de los resultados e implementa cambios para darle aire a su gestión. Axel es ascendido a ministro de Economía y nombra como secretario de Comercio a Augusto Costa en reemplazo del polémico Guillermo Moreno, que es enviado a Roma como agregado económico de la embajada. Como jefe de gabinete asume Jorge Milton Capitanich, que con sus conferencias de prensa de las 8 de la mañana busca marcar un poco la agenda política y dar respuesta a los que querían preguntar. El año termina con una gran duda sobre los futuros liderazgos. ¿Será posible otro gobierno kirchnerista o llegará el tan proclamado fin de ciclo? Mauricio Macri promete que esta vez va a ser candidato. ¿Le alcanzará con su partido para ser presidente? Sergio Massa es el gran ganador y se posiciona. ¿Va a haber espacio para un peronismo no kirchnerista en la carrera presidencial? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando yo te digo 2013? El MAS y que era un símbolo en ese momento de la marca que habíamos instalado en Tigre, cuando pusimos en marcha todo el sistema de cámaras de seguridad y después, digamos, lo llevamos a una cosa más provincial. El MAS, ¿no? Sí, me acuerdo perfecto. Vos sos chiqui. No, si yo te habré puteado en el 2013, Sergio. Me puteabas mucho. Sí, la verdad que sí. Fondo negro, letra fondo roja negro y amarillo y rojo. Sí. Las elecciones de medio término funcionan distinto para oficialismo y oposición, ¿no? Como que el oficialismo revalida su gestión y la oposición busca consolidar una alternativa. Ese fue el año en el cual por primera vez no te vimos como candidato del oficialismo y empezaste a plantear una alternativa. ¿Cuándo lo decidiste? ¿Por qué lo anunciaste a último momento? ¿Cómo fue ese proceso? Porque en realidad nosotros lo que queríamos era una PASO, una interna. En realidad el 2013 no empieza en el 2013. El 2013 empieza mucho antes y muy crítico a la gestión de seguridad en Scioli. El 2013 empieza por la pelea que yo tengo con Scioli, por el manejo que él tenía de la policía bonaerense, después de que lo matan a un chico que se llamaba Santiago Urbani, que conmocionó mucho a la sociedad de Tigre y que me decidió armar todo el sistema de móviles, cámaras, todo lo que fue el centro de monitoreo, todo lo que
representaba el modelo Tigre de seguridad. Empecé a plantear una serie de cambios en materia de funcionamiento, policía local. En el 2011 ya planteamos que queríamos ir a la interna contra Scioli. Hay una foto famosa del 2011 que es Scioli sentado conmigo y con Gilberto Alegre, el intendente de Villegas, y cruza un gato negro. Y la foto es con el gato negro que pasa por el medio. Tenía que haberle dado bola al gato negro. Y en ese momento no nos dan la posibilidad de ir interna. Scioli era el único gobernador que quedaba sometido a tener que ir interna y no quería. Y en el 2013 nosotros veníamos planteando la diferencia con el gobierno provincial. El problema es que Scioli hacía el doble juego. Por un lado lo tenía a su hermano y a Escarabino y algunos más armando la lista de Narváez, y por otro lado, digamos, simulaba oficialismo. Entonces nosotros planteamos la PASO, de hecho llegamos a inscribir la lista, la inscribe Darío Justosi, pero bueno, en ese momento no había mucho lugar para dar debate en la PASO. ¿Estás hablando del 13, la PASO? Sí. ¿Y por qué pensás que no te dieron la PASO? Te lo pregunto, desde tu óptica de Sergio Massa, y también si te pones en el otro lado, ¿por qué pensás que no te la dieron? Qué buena pregunta. Creo que ahí Scioli hizo el doble juego, al gobierno le decía una cosa y a mí me decía otra. De hecho, él me llama y me propone una lista, me lo manda. Él tenía en un momento el mismo, el que te hace los diseños, el Massa y todo eso, Savaglio, lo lleva Savaglio a través de un empresario que era medio un factotum de Scioli en este momento, casi un jefe, Chernajowski. Me plantea toda una cosa de acuerdo, inclusive pone al que era su jefe de gabinete a negociar con Joaquín de la Torre. No sé si vos te acordás que después Joaquín, enojado porque Scioli desmiente que hablaba con nosotros para hacer un acuerdo, tuitea y publica, digamos, cómo habían quedado las listas y qué pedía Scioli, qué sé yo. Y después en paralelo aparece como jefe de campaña de Martín Insaurralde, ¿no? Alberto Pérez. No, Scioli. Scioli se anuncia que el jefe de campaña era Scioli, pero nada, creo que en ese momento había como un doble juego, porque en paralelo, digamos, trataba de intervenir el armado de Narváez, y entonces yo veía que todas las reformas que estábamos planteando en la provincia, policía municipal, el tema de, digamos, la descentralización municipal, el cambio en el funcionamiento, era una mirada, pensalo en términos de un intendente que se reelige con 74%, yo me reelijo con el 74% en Tigre en el 2011, y que de alguna manera planteaba que los límites que encontraba para seguir consolidando el modelo de gestión estaban más asociados a los problemas de gestión de la provincia. Estaba muy planteado en la provincia. Después aparece esa cosa de que la coyuntura del resultado de una elección te pone para un lado, para el otro, me paró en el escenario nacional, yo me apuré también, viste esa cosa de que era bastante más joven que ahora, tenía menos canas, muchas menos canas, y de alguna manera esa cosa de que te aparecen los amigos del campeón, tenés que ser candidato a presidente, toda esa cosa. Entonces, lo que era el foco puesto en la pelea por la provincia de Buenos Aires terminó derivando en una cosa más de la aparición del escenario nacional como resultante. O sea, cuando vos anunciás la lista, o cuando la empezás a armar, o cuando la definís, estabas pensando más en la provincia que en la nación. Sí. ¿Vos querías ser gobernador? En ese momento, sí, quería ser gobernador, pero más que querer ser gobernador, teníamos una agenda, ¿viste? Que tenía... Si buscás, inclusive en el laburo que hacían los bloques del Frente Renovador en la legislatura, si buscás en el historial de Google te vas a encontrar policías municipales, descentralización municipal, el cambio en el sistema tributario, digamos, la eliminación del sistema de ingresos brutos por la, digamos, compensación de tasas que se cobraran en los municipios de acuerdo a los servicios y elevaran una parte a la provincia. Era toda una reforma más compleja. Che, ¿y hubo intentos de, vamos a decir, el kirchnerismo por bajar esa lista, porque no la presentaras? Sí,
¿Cuáles fueron? ¿Cómo se no manifiestan? Importa, porque esas cosas, de esas que se cosas puedan son- contar. No, bueno, charlas, diálogos de actores de aquel entonces, de aquel momento. Me parece que también hubo mala lectura del proceso político. Por ahí, el único que tenía la convicción que en ese momento era ministro de Agricultura que íbamos a presentar listas si no nos habilitaban la primaria y si no nos habilitaban la discusión. El único que tenía la convicción era Julián Domínguez. Después había otros actores que decían, no va a jugar, está amagando, qué sé yo, y bueno, así fue. Y se armó. Y se armó. Los mendocinos dirían, se armó la cagada, viste que los mendocinos usan mucho ese término. Dijiste en aquel entonces que el problema no era el modelo, sino los modales. Sí, me costó una respuesta desde un escenario. ¿Cuál fue la respuesta? Armen un partido, si no les gustan los modales, armen un partido político y ganen las elecciones. Qué cara costó esa frase, ¿eh? ¿Cuál? Armen un partido político y ganen las elecciones. No, yo creo que también me parece que había como una disputa no resuelta que tenía que ver con que el tener el gobierno nacional y tener la agenda nacional hacía que lo que se podía descomprimir en la provincia sobre la base de aumentar la participación y sobre la base de habilitar, digamos, a promover la aparición de nuevos liderazgos, quedaba obturada porque en la provincia, a fuerza de pauta publicitaria, digamos, tapaban todos los desastres de gestión que había. ¿Y cuáles eran las discusiones de fondo? Tema policía, uno. Tema policía y el tema inseguridad era uno, digamos. Cuando había un hecho de inseguridad, en aquella época, cuando había un hecho de inseguridad en una ciudad, digamos, desde el gobierno provincial, en lugar de asumir la responsabilidad, le tiraban el problema a los municipios, como desentendiéndose. Ahora, con el diario del lunes, teniendo en cuenta que 2 años más tarde el peronismo pierde no solamente la elección nacional, sino también la elección en la provincia, cuesta muy caro esa fractura, esa división, ¿no? Del 13, creo no que habilitarte la PASO. tiene que ser aprendizaje, y de hecho fue, por lo menos en mi caso, pero creo que tiene que ser aprendizaje para todos, ¿viste? Es de alguna manera el aprendizaje de entender que cuando hay fuerzas en competencia tenés que dejar competir. Claro. Y el aprendizaje también de entender que hay problemas que cuando hay problemas de gestión hay que abordarlos, discutirlos y resolverlos y no taparlos. Claro. ¿Y dirías que el gobierno estaba, digamos, ya agotado o que lo que signó ese agotamiento fue la derrota del 2013 con el Frente Renovador? El gobierno venía de ganar en el 2011 con un margen muy amplio. Y yo creo que la pelea del 2013, digamos, podría haber quedado encapsulada en la discusión de la provincia de Buenos Aires si desde el gobierno nacional no se hubiese tomado partido. ¿Se entiende? A ver, profundizar un poco. Había un problema en la provincia de Buenos Aires. Y en lugar de, digamos, liberar fuerzas para que haya competencia, se obturó, digamos, y terminó repercutiendo en lo nacional. Pero sin traerlo al presente, porque tampoco es la idea. ¿No es lógico que el gobernador, sea quien sea, intente obturar la posibilidad de que se le haga una PASO desde su propia fuerza política? Si es malo en la gestión, no. Si vos tenés una conducción nacional y tenés un gobernador que es malo en la gestión, lo mejor es que le habilites la competencia. No, al revés. Al revés, porque si no te llevas el problema, bueno, ¿qué es lo que terminó pasando? Te llevas el problema arriba. Uno recuerda el periodo 2011-2015 como una época de mucha pelea, ¿no? De mucha discusión, incluso se hablaba la crispación, la pelea constante con distintos sectores. ¿Comparado con qué? Porque No, bueno, claro, lo comparás con el ahora. No, ni hablar, era Gandhi. Y vivimos en un... Sí, totalmente. Pero bueno, pienso, la pelea con Clarín, la pelea con la justicia, la pelea, vamos a decir, con Estiuso, con los servicios de inteligencia que se desmantela la CIDE, la pelea con Moyano, la pelea con algunos gobernadores, la pelea con intendentes, la pelea con Massa.
¿Cómo recordás vos esa época? ¿Por qué pensás que se llegó a esa instancia que terminó también en la división del peronismo, el triunfo de Macri, ¿no? Porque al final del día, cuando vos no tenés un ámbito para discutir esas cosas, yo soy muy, viste, inclusive algunos me lo critican, soy muy de la cosa de la mesa de charla, de diálogo, digamos, promuevo siempre la cosa de, digamos, unidad en la diversidad, de entender y aceptar. Algunos inclusive me lo critican porque dicen, che, tal te criticó, contestale, o tal te... Yo creo que hay que dejar que fluya un poco, digamos, la referencia de identidades de cada uno. Y a mí me parece que lo que faltó ahí es un dispositivo donde poder debatir, por ejemplo, lo que pasaba en la provincia, que era un desastre. Y además no lo había empezado yo porque, digamos, esta historia de, digamos, que vivíamos en la provincia de tirar los problemas para arriba o para abajo, en algún momento generó la famosa frase de Néstor de diga gobernador quién le ata las manos. Le pido al gobernador, a mi amigo, al gobernador Scioli, que nos diga quién le ata las manos para profundizar el modelo de seguridad en la provincia de Buenos Aires, porque estamos todos dispuestos a ayudar. Pero hay que hablar con nombre y apellido definitivamente para terminar con los malos entendidos. Esa cosa, bueno, acomodaticia, ¿no? Que ahora la vemos en su máxima expresión, de Scioli. Ya te voy a preguntar por él, no para meter cizaña, sino para entender un poco cómo fue ese vínculo, pero mencionás mucho las PASO y uno repasa que se instalan en el 2009, no se usan en el 2011, no se usan en el 2013, no se usan en el 2015 a nivel nacional, sí a nivel provincial, se pierde esa elección. No se usan en el 19. Sí, en el 19 yo quise la PASO con Alberto, ¿no? Digamos. ¿Vos contra Alberto? Sí, de hecho, ¿te acordás la famosa, la noche que gana Mariano Arcioni Chubut? Tomemos un café. Tomemos un café y qué sé yo, era porque yo venía planteando unidad sí, pero con PASO. Yo quería, digamos, enfrentar a Alberto en la PASO. Después no se dio. Digo, un abrazo grande para Mariano y para vos. Volvé a Buenos Aires. Tomemos un café y terminemos esto a ver cómo podemos avanzar, porque comparto todo lo que decís. Tenemos que estar juntos, cada uno con su autonomía, cada uno tiene que aportar desde su identidad. Nadie está sometiendo a nadie, nadie debe someter a nadie. Estamos construyendo otro tipo de fuerza en la Argentina. Para mí la PASO te sirve, digamos, de hecho, vos fíjate, yo fui candidato y le di la PASO a Juan, no tuve problema. Para mí la PASO te sirve para ampliar el público al que vos le podés hablar. Digamos, te sirve para acumular sobre la base de que conceptualmente puede haber diferentes personas que representan lo mismo y le pueden hablar a más gente. Y a las fuerzas políticas, sobre todo en la oposición, digamos, la PASO a Cambiemos, por ejemplo, le dio muy buen resultado. En el 21, digamos, la acumulación de fuerzas que hacen en la PASO entre Santilli y Manes termina, digamos, construyéndoles o pavimentándoles un camino, una muy buena elección en la provincia. O sea, en abstracto diría que la PASO es una herramienta que sirve, útil. Que sirve y que hay que usarla. Pero ¿por qué el que está cerca de la candidatura generalmente le huye o trata de obturarla? Yo fui a la PASO con Juan. Digamos, ese viernes que me plantearon los gobernadores, Axel, Cristina, que tenía que ser candidato, yo perfectamente podría haber dicho, bueno, pero sin PASO, y sin embargo dije, no. Es más, che, ¿qué hacemos con el tema de que Juan planteó que él quería competir, que compita? Dije. A mí me parece que la PASO es una muy buena herramienta y que además te legitima, digamos, te da legitimidad política y electoral. Te empieza a consagrar. ¿Cómo recordás o cómo caracterizás el liderazgo de Cristina en esos años en los que tantos actores se empiezan a alejar del gobierno? No, bueno, yo tuve buenas y malas. Viste, me siento esos jugadores que se retiraron y cuentan, digamos, un partido de la Copa Libertadores del 2015. No, tuve momentos, digamos, de mucha discusión y de enfrentamiento político, y también tuve momentos de mucha charla y diálogo sincero, y
fui jefe de gabinete, fui director de ANSES de Néstor los 4 años y medio. O sea, hay que entender que cuando vos estás en determinados lugares también hay un punto en el cual el debate, digamos, lo tenés que habilitar, pero sin que el debate se transforme en cuestionamiento, digamos, per se, digamos, en puesta en crisis del liderazgo en público. Digamos, ahí hay un delgado equilibrio que tiene que ver con los liderazgos y también con el desafío que tenemos como dirigentes políticos. La clave es entender que nosotros tenemos que conducir y no mandar. ¿Se entiende la diferencia? O sea, conducir es convencer de llevar al otro hacia algún lugar. Mandar es pretender imponer sobre el otro. Y obviamente uno cuando tiene a cargo la gestión, toma decisiones y las hace cumplir. Pero el camino para tomar la decisión y la decisión en sí misma tiene que ser producto de un grado de convencimiento porque inclusive te da mayor fortaleza en la decisión. Y creo que va por ahí la cuestión, ¿no? Sergio, ¿cómo se armó la lista? Recuerdo Darío Justosi, recuerdo Mirta Tundis, Héctor Daer, el Vasco de Mendiguren. ¿Qué me estoy comiendo? ¿Felipe? Estaba Felipe, Felipe. sí. ¿Cómo se arma esa lista y cómo se logra mantener el hermetismo hasta último momento? Porque quizás yo era simplemente una persona que leía los diarios, pero no trascendió mucho, ¿no? No. Cuando tomamos la decisión de que íbamos a participar, la tomamos 10 días antes en una comida en la que había 12 o 14 personas. En el medio pasan dos cosas. Me dicen que el Pato, mi suegro, sale a declarar y dice, no, sí, Sergio va a jugar, sin haber estado en la reunión, con lo cual todos los que habían estado en la reunión dicen, che, digamos, liberaste. Y bueno, ese día le pedí a Joaquín de la Torre que saliera a cruzar al Pato y que dijera que mi suegro estaba equivocado. ¿Y por qué el Pato dijo eso? Es el Pato. Se mandó. Te voy a contar. Yo lo quiero como es. Él dice lo que piensa, digamos. Desde que lo conozco es así, le ha traído, digamos, profundidad en la relación y en la amistad con Duhalde o con Menem y también dolores de cabeza grandes con Duhalde y con Menem. Desde que lo conozco es así y le ha traído hasta, digamos, beneficios y dolores de cabeza hasta con sus hijos. Un día Sebastián estaba indignado porque apareció el Pato apoyando la lista de Quintela en el PJ. Digamos, y Sebastián estaba laburando en el armado de la interna con Teresa y qué sé yo. Y bueno, es así. Digamos. Y después tenés que convencer que vos no sabías que el Pato está por la suya. No, el Pato es el Pato. Con lo bueno, lo malo, es así. Y yo lo quiero así porque además es, digamos, desde el punto de vista humano, un tipo bárbaro. Volvemos entonces. El Pato había Boquea. bloqueado. Sí, Joaquín boquea. sale, creo que en Radio del Plata, y lo cruza. Sí. Y después había como una nota de noticias que supuestamente iba a salir anticipando que estaba la decisión. Y entonces salieron, lo llamé a Joaquín, a Darío, al Vasco de Mendiguren, que estaba en una gira en Rusia con la Unión Industrial, y a alguno más lo llamé y les dije, salgan a decir que nosotros en estas condiciones no jugamos. Porque además, digamos, todo te iba imponiendo, digamos, el timing. En política la sorpresa es tan importante como la decisión, ¿no? Cuando algo viene muy manoseado, muy cantado, pierde el encanto hasta para la gente. Así que era importante, digamos, no solamente la decisión, sino la forma de contarlo y de comunicarlo. El que suena, suena, ¿no? Bueno, es una máxima que funciona mucho en la política. Habías armado una liga de intendentes. Sí. Un grupo de intendentes. ¿Qué rol jugaron los intendentes en esa elección, por un lado? Y por el otro lado también, que expliques cuál es la importancia de los intendentes. ¿Por qué se habla tanto de los intendentes cuando nos referimos a elecciones bonaerenses? Primero porque el intendente es el primer mostrador de la democracia. Por eso es importante, porque al final del día
digamos, el intendente tiene un contacto directo con el vecino, con la familia, digamos, con la cosa local que le permite traccionar mucho mejor el proceso electoral y interpretar muy bien el termómetro. Vos, digamos, cuando un intendente te dice, che, ojo que la gente está caliente por este tema, prestale atención. Si es un intendente de los que caminan, de los que, digamos, tienen cuerpo a cuerpo con la gente, después, digamos, por eso también yo planteo el tema de la no reelección indefinida de los intendentes, porque en realidad, a medida que van pasando los años, es como que se va aislando, aburguesando y alejando de la gente y del vecino, y digamos, lo que antes hacía el intendente lo empieza a hacer el secretario o lo empieza a hacer el delegado, y viste, es como que pierde cotidianeidad con la gente. Pero el intendente que está ahí, que está en el territorio, tiene muy bien, digamos, la piel del ciudadano, la piel de la gente. El intendente, por eso es importante. ¿Qué rol tuvieron los intendentes? Mucho que ver, básicamente porque te nutrían la agenda, te nutrían, digamos, desde el interior, digamos, saber exactamente, digamos, qué pasaba, qué necesitaban, o inclusive el conurbano, qué sé yo, Cato, digamos, te contaba el día a día con mucho detalle, además eran sus 2 primeros años de intendente, te contaba muy finito el día a día de San Martín, y San Martín es un poco reflejo de lo que pasa, digamos, en parte del conurbano. Es termómetro. Es uno de los termómetros. San Martín, San Fernando, son termómetros que tenés que mirar. ¿Y es lo mismo un intendente de Maipú, Mendoza, un intendente de Río Cuarto, o particularmente los intendentes del conurbano No, un bonaerense? intendente en cualquier lugar del país es muy importante. Muy importante. Cuando vos sos intendente, vos planificás la cuadra de pavimento. Caminás con los vecinos para preguntarle si les gustaría. Digamos, pensás cómo va a ser la vereda. Vas y pasás, digamos, la máquina, le metés el suelo cal cemento y después, digamos, estás en el hormigonado. Es como que vas viendo y lo que pensás lo terminás haciendo. Es muy fuerte. Y así en cada cosa, digamos, vos decís, bueno, mi mejor experiencia, había un lugar en Don Torcuato que se llamaba La Chanchería, o le decían La Chanchería, eran 4 hectáreas, digamos, de un lugar donde tiraban toda la basura, ¿sí? Yo ahí hice plaza, jardín de infantes, polideportivo con pileta climatizada, en un barrio de los más humildes de Tigre. Bueno, la sensación de ver que bajaste, digamos, todo el terreno que hiciste, bajaste de basura, de auto abandonado, que hiciste, digamos, las calles de alrededor. Es una sensación única, y eso en todo el país para el intendente es una vivencia única. Sergio, no pasa nada si todos los traidores se van con Massa. Bueno, algo pasó, ¿no? Sí. Algo pasó. Algo pasó, sí. De hecho, esa canción no se cantó más. ¿Cómo te llegaba eso, digamos, esos dardos que provenían de la juventud militante? Fue la primera vez, supongo, también que te habrán puteado con fuerza. Al principio me generaba como cosa. Es más, hay un compañero, Juan de Bandi, de 3 de febrero. Sí, claro. En el 2013 me lo cruzo en una caminata, casi terminamos a las manos. El Cámpora, ¿no? Él era de Cámpora. Sí, y digamos, y ahí tengo una relación bárbara. Entiendo la reacción de... Casi termina las manos porque te dijo traidor o algo así. No me acuerdo, un cruce verbal y qué sé yo, pero nada. Son cosas que con el tiempo las aprendés a... No sé si la palabra es perdonar, porque no... A ponerlas en contexto sería la definición. Yo los entiendo a ellos en lo que planteaban en el 2013. Ojalá ellos hayan entendido que lo que yo planteaba era, digamos, algo que tenía sentido, ¿no? Creo que es un aprendizaje y que en política todos tenemos que hacer, porque hay que entender que a veces, digamos, las ideas o los proyectos o hasta los sueños personales,
digamos, generan alguna situación de competencia o de colisión que no tiene que transformarte en enemigo del otro. 2013 fue el primer año que votaron los menores de 18, que se habilitó el voto entre 16 y 18. ¿Cómo le hablaban a esa juventud? ¿Pensás que te benefició, que te perjudicó? ¿Cómo pensaban la campaña orientada a ese segmento? Sí, igual fue bastante baja la participación a pesar de eso, porque era que como que todavía no terminaba de arrancar. Laburamos un poco, yo venía con una cosa más vinculada al tema seguridad, al tema municipios, al tema de diálogo republicano, impuesto a las ganancias, porque además es el año de la batalla, de la primera batalla grande del impuesto a las ganancias, ¿no? No lo traigamos al presente porque sería terrible comparar el hoy, pero ahí aparecía como el primer voto, como un nuevo dato, y entonces lo que empezamos fue a plantear algunas de las cuestiones o de las soluciones tecnológicas, qué sé yo, el municipio fue el primer municipio que daba turno por SMS, turno para los centros de salud, la gente no hacía cola a las 4 de la mañana para que la atiendan, ni en los centros de salud, el sistema de turnero tecnológico para todo el tema del registro, y íbamos con las cositas tecnológicas tratando de contar un poco la idea de lo que venía, ¿no? ¿Con qué congreso te encontraste? Bueno, el primer día con un congreso que me recibió muy bien porque le copamos todas las bandejas a Julián Domínguez. Que era el presidente de la Cámara. Que era el presidente de la Cámara, que casi se muere cuando vio lo que pasaba ahí adentro. Después con un congreso en el que me hicieron sentir que era visitante. Pero bueno. A veces te toca jugar de local, digamos, y jugás con tu público, y a veces te toca jugar de visitante. Es así. No me hago el superado porque obviamente que esas cosas pero es como que el paso del tiempo y el aprendizaje es como que te va también dejando enseñanzas y aprendiendo a saber que en ese momento, digamos, cuando me tocaba un congreso hostil y de visitante y qué sé yo, obviamente que me hervía la sangre, pero ahora pasó. Ahora que ya pasó mucho tiempo, 12 años para ser exacto, ¿hubo algunos referentes o dirigentes del kirchnerismo o del oficialismo de aquel entonces que dudaron en sumarse a tu propuesta y que a último momento se bajaron, que intentaste sumar y no lograste? Sí. ¿Nos podés contar cuáles? No. Si se hubiesen sumado te contaría, pero no. No, me parece que lo más paradigmático fue lo del ida y vuelta de Scioli, ¿no? Fue, digamos, que quiso venir a buscar un acuerdo después, pero no, el resto, no. No, son compañeros. ¿Cuál fue el rol de Alberto Fernández en ese armado? No, Alberto, nosotros ya habíamos armado, Alberto vino casi sobre el final del armado de lo del Frente Renovador, pero no fue muy... Era Juanjo el jefe de campaña. Después se instaló el mito de que Alberto, qué sé yo, porque Alberto, el día que es la elección, es uno de los primeros que llega al búnker y hace declaraciones, y entonces, pero no era Juanjo el jefe de campaña. Me sitúo el día de las PASO. Sí. ¿Te lo esperabas? ¿Sabías que ganabas? Sí. ¿Y entre las PASO y las generales qué pasó? Bueno, entre las PASO y la general lo que pasó es que crecimos porque se licuó el voto de Narváez. Acordate que esa elección, digamos, tenía un tercer jugador que era de Narváez que competía. No me acordaba. Sí, claro. Él había sido candidato a gobernador de Alfonsín en el 11, ¿no? En el 11. Él gana en el 9 la intermedia, va de candidato a gobernador en el 11 y en el 13 vuelve a ser candidato a diputado, que la campaña era ella o vos. Sí. El problema es que Francisco se achica entre la PASO y la general, se licúa, básicamente por el resultado que hacemos nosotros, porque aparece ahí el voto estratégico, una cosa que, digamos, es muy de cientista político y no te voy a aburrir,
pero es, digamos, el votante que votó en la PASO de Narváez, pero que ve que nosotros habíamos hecho una gran elección y entonces crecimos muchísimo y sacamos 44 puntos en la general. Tremendo. Sí, la verdad que eso es lo que te posiciona como candidato a presidente, ¿no? Sacar 44 puntos en la provincia de Buenos Aires. Sí, esa noche yo debía haber hablado de la provincia de Buenos Aires, porque el que me votó no esperaba que hablara de el país, el que me votó esperó que hablara de los temas que había hablado en la campaña. ¿Estás hablando de discurso o de nota? Las dos cosas. Creo que el error fue ponerle, digamos, tenía visibilidad nacional, pero ponerle foco, o sea, esa noche dejé de hablarle a los que me habían, o le empecé a hablar a todos, olvidándome primero de agradecerle a los que me habían votado ahí. ¿Y quién te había votado, Sergio? ¿Cómo se componía ese voto? Una mezcla de todo. Era muy, muy transversal el voto. Era muy, muy transversal. Era el voto seguridad, era el voto clase media, era el voto republicano institucionalista. Era una mezcla. Vos eras un intendente joven. Era, sí, ya no sos intendente ya no sos joven. Intendente. No, ahora no soy ni intendente ni joven. Y el oficialismo pone como candidato, tratando de construir cierto espejo, a otro intendente joven, que era Martín Insaurralde. ¿Cómo recordás su candidatura, su campaña? ¿Qué te pasó cuando anunciaron que ibas a competir contra él? Me parecía un buen candidato. No me pareció un mal candidato. Me pareció un buen candidato. Era intendente en La Tercera, en Lomas. Me pareció un buen candidato. Yo pensé que iban a poner un candidato más vinculado a, digamos, la defensa del gobierno nacional o del gobierno provincial. Pero no me pasó nada. Yo estaba muy seguro del camino que estábamos recorriendo. ¿Pero vos creés que la elección la ganaste en la campaña? ¿La ganaste en la osadía de presentar esa lista? ¿La perdió el gobierno? No, el día que nosotros lanzamos, por cómo lanzamos además y por cómo nos paramos, te diría que definimos la mitad del recorrido de la campaña. Y el hecho de haber salido primeros en la PASO y que se polarizara la elección, me parece que terminó de liquidar el proceso electoral. Creo además que el tema seguridad y el modelo de seguridad que hicimos en Tigre, viste, vos ibas a Tigre en ese momento y tenías una cámara en cada rincón y tenías los móviles esos rojos del municipio por todos lados. Ese modelo de alguna manera generó una marca, justo se da en un proceso en el que yo hago Camino Remero, Ruta 27, hago la Belgrano, la San Martín, hago toda una serie de desarrollos de infraestructura de obra. Hice 11 polideportivos, todo con pileta climatizada, o sea, hubo como gestión, ¿no? Y yo aprovechaba el crecimiento, la inversión de los barrios y la recaudación del municipio para ponerla ahí. Se hablaba mucho de la reforma constitucional en el 13 y un poco esa... por una frase de Diana Conti, la famosa frase de Cristina Eterna. ¿Era algo real? ¿Se discutía de verdad al interior del gobierno la reforma constitucional? Yo estaba fuera del gobierno. ¿Pero pensás que efectivamente si no hubieras ganado vos esa elección? No. Era un verso así medio mediático. No sé si era un verso. Me parece que en todo caso, cuando un gobierno termina y no tiene reelección, el que gobierna tiene la responsabilidad de tratar de mantener la capacidad de decisión lo máximo posible. Y entonces vas planteando objetivos políticos que muestren que tenés la capacidad de decisión intacta, ¿no? El PRO no presenta candidatos en la provincia en el 2013. No. ¿Cómo fue esa negociación? ¿Cómo lograron colar algunos diputados en la lista del Frente Renovador? Jorge Macri era intendente de Vicente López y era un poco el que negociaba en nombre de los intendentes cercanos al PRO. Por eso va Sole, la que ahora es intendente Martínez, va Cristian Gribaudo, que lo empujaba un grupo de dirigentes de la segunda, y nadie más. ¿Y cómo era tu diálogo con Macri y cómo fue después de la elección? ¿Con Mauricio? Sí. No, para esa elección no tuve diálogo. Con el que hablaba era con Jorge, no
No tuve ningún diálogo. Creo que Gladys González entra también. Ah, y Gladys González, tenés razón, que la propone Horacio Rodríguez Larreta. Que termina siendo la segunda de Esteban Bullrich en la elección del 17. Exactamente, y termina siendo la esposa de Manu Mosca, ¿no? En algún momento Macri se le sube a caballito a Jorge Macri y lo propone a Melconian o a Montenegro, no me acuerdo a cuál de los dos, y Felipe, eran Felipe y Darío los que llevaban adelante la negociación, plantean esos nombres no, y qué sé yo, pero no, eran Felipe y Darío los que llevaban ese, y Joaquín, ¿no? Felipe Solá, Darío Justosi, Joaquín de la Torre. Sí. Bien. Te escuché varias veces reconocer como un error las testimoniales del 2009. Sí, claro. Fuiste candidato, vamos a decir, testimonial del 2009 y fuiste candidato opositor en el 2013. Sí. ¿Qué elección fue más difícil? ¿Qué campaña fue más difícil? La del 2009, pero porque arranca la crisis de Lehman Brothers, se adelanta la elección y además Ali Calicate era furor. Ah, ¿sí? Sí, claro, lo de Tinelli, Ali Calicate era furor, Francisco. ¿Y esa fue la campaña para vos, Ali Calicate? Sí, claro. ¿Cómo es la frase, el votame? ¿Cómo es esa? Votame, votate. Porque el señor también. ¿Cómo es, Francisco, mirando a cámara? Pues sería importante. Votame, votate. Quereme. Querete. Alica. Alicate. Ah, vos. ¿Te conté lo de la chanchería de Don Torcuato? Sí. La inauguró en el 2009, yo el polideportivo, la plaza y el jardín de infantes, que tengo muy presente esa inauguración entre tantas en Tigre, porque en esa una docente, imagínate un barrio humilde, y una docente, antes de subir al escenario, me dice, ¿cómo haces semejante, un jardín hermoso, cómo haces semejante obra acá? Como, viste, en una cosa gorila. Y me saqué tanto que quería, digamos, denunciarla en el micrófono y Malena me paró porque la quería exponer porque me dio mucho odio, viste, esa cosa de ¿cómo haces esto para esta gente? Bueno, esa cosa gorilona, bueno. En ese hacemos la inauguración de la playa, hacemos la inauguración del jardín y después hacemos la inauguración del poli con la pileta climatizada. No me olvido más porque un pibito de ese barrio me dice, ¿y esta es para nosotros? Sí, le digo, esta desde el lunes la pueden empezar a usar ustedes. Ah, qué bueno. Ali Calicate, me dice el pibe. Y cuando me dijo así, dije, no, le dije, eso no. Y ahí me di cuenta que había quedado. Que Ali Calicate había entrado hasta, digamos, hasta Bancalari. Dijiste hace un rato que tenías más en la cabeza la provincia que la nación. En ese entonces. Sí. Y que fue un error para vos haber hablado esa noche a todos y no estrictamente a los bonaerenses. Con el diario del lunes, no sé si vale la pena hacer leña del árbol caído, pero ¿crees que hubiera sido más lógico ser candidato a gobernador en el 15 que a presidente? No, porque al final del camino, digamos, las circunstancias te llevan. No sé qué hubiera sido más lógico. Hubiera sido lógico que hubiésemos tenido paso, hubiese sido lógico que frente a la crítica de que el problema no era el modelo, sino los modales, no me contestaran desde un escenario diciéndome armate un partido, digo, pero no, es ponerse a hacer revisionismo, es innecesario. Es un poco el objetivo de este ciclo. No, lo entiendo, pero... Entre el 9 y el 13 hay una ausencia importante que es la de Néstor Kirchner. ¿Qué lugar ocupaba él en los armados electorales? ¿Qué lugar ocupaba él en tu vínculo y tu diálogo con esa fuerza política? Con Néstor tuve, todos saben, una muy buena relación. Digamos, tuve alguna que otra discusión, obviamente. Soy un tipo que dice lo que piensa sin importar si el otro es más importante, ¿se entiende? O sea, si yo creo en algo, lo defiendo,
Más allá de que mi interlocutor pueda ser presidente o ser un... Cuando estábamos negociando con el fondo, en el 23, un domingo a la mañana, yo estaba haciendo un Zoom y me estaba peleando a los gritos con Cristalina Georgieva. Y viene Malena por el costado, me aprieta el mute y me dice, ¿vos estás loco? Y yo estaba defendiendo lo que creía, digamos, estaba defendiendo mi posición. Cuando creo en algo, creo y no me importa que el otro sea o tenga más herramientas o más poder. Tuve con Néstor una muy buena relación. Y la verdad es que él además conmigo era súper generoso en términos de habilitarme oportunidades políticas. En el 13 ya se usaba Twitter, se usaba Facebook, se usaba YouTube. Obviamente no tenía el lugar que tiene hoy, no, pero sí tenía mucho más que en el 2009. Sí. ¿Cómo recordás las redes sociales y esa campaña? Mira, hay una reconocida tuitera, Marce Oz. Exactamente. La gran tuitera masista. Sí, que en realidad es la famosa carta de se separaron mamá y papá de esa elección, que además le generó, no me acuerdo si tenemos los 7K, hicieron toda una historia de la carta en Facebook o en un blog, no me acuerdo, de Marce Oz. Blog, era la época de los blogs. Era la época de los blogs. Y ella me sufría porque no soy así un señor que tenga ejercicio de la ironía. Yo digo lo que pienso y eso tiene lo bueno y lo malo de que en un candidato en ese momento, ahora, digamos, cuanto más decís lo que pensás mejor, pero en ese momento había una cosa del límite con lo políticamente correcto y qué sé yo, y el cassette, así que lo sufrió, pobre Marce Oz. ¿Qué rasgos de este presente dirías que son prolongaciones de las discusiones que se abrieron en el 13? Porque, acá va una opinión y no una pregunta, hay algunas cuestiones que se abrieron en ese año y que todavía no se cerraron. Con respecto a la conducción del peronismo, con respecto a... ¿No coincidís? No, yo creo que el peronismo permanentemente tiene muchos dirigentes con mucha vocación de liderar y esa vocación de liderar genera disputa de liderazgo. No me parece que sea ni bueno ni malo, en la medida que sea la discusión de formas o de métodos para resolver los problemas de la gente. Si es solo el liderazgo, digamos, por una cuestión personal o personalista, es malo. Si es la discusión de cuál es el camino para resolver los problemas del tipo de a pie, es bueno. No creo que sea malo o que sea complejo que estemos en permanente debate en la búsqueda de liderazgos. Porque al final del día es la vida misma, ¿sí, no? Digo, el que tiene un comercio compite con otros por ver, digamos, si su comercio es mejor o peor. El que tiene, digamos, una pyme compite con otros por ver si vende más o menos. El que labura abogado trata de ganar en la demanda. Digo, es la vida misma, ¿sí? No me parece tan dramático. A veces cuando veo que, y sobre todo en algunos lugares que dicen crisis por el debate, por la opinión, no me parece grave. Lo que sí hay que tener es, en el momento que saldaste para proponerle a la gente un camino, orden y coherencia en el mensaje y después coherencia en los hechos. ¿Qué le diría el Massa del 2025 al Massa del 2013? No te apures. ¿Volverías a presentar la lista? ¿La del 13? Sí. Sin duda. Por ahí le haría algunos cambios a los nombres. Claro. Esta última pregunta se la vamos a hacer a todos los invitados. Si pudieras redactar vos la Constitución Nacional sin tener que consensuarlo con nadie, ¿mantendrías las elecciones de medio término cada 2 años? Volvería a la Constitución del 53 yo. Para mí la mitad de los problemas que hoy tienen no resueltos la Argentina nacen de la Constitución del 94.